Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un teleruptor es un dispositivo, como veis, parecido a un termomagnético de un polo, y su funcionamiento es el siguiente. Al recibir un impulso, normalmente con un pulsador, si el contacto está a 0, se pasa a 1, y si está en 1, se pasa a 0. Es muy práctico, por ejemplo, para grandes zonas donde hay que encender bastantes lámparas y se usan bastantes interruptores. En este caso, en vez de utilizar cruzamientos, conmutadores, pues no habría más que utilizar pulsadores en paralelo que alimentarían un teleruptor, y el teleruptor cerraría su contacto o sus contactos, puesto que los hay de un contacto y de dos, cerraría los contactos y alimentaría las lámparas. Igualmente, en vez de alimentar lámparas, se pueden alimentar también otro tipo de dispositivos, e incluso si queremos alimentar aparatos de mayor potencia que la que soporta el teleruptor, no habría más que alimentar un contactor con el teleruptor. Muy fácil de montar, repito, solamente con un impulso de un pulsador. Ahora está a 0, se pasa a 1, damos otro impulso con el pulsador y se pasa a 0. Este modelo y otros modelos también se pueden activar, como veis, manualmente. Aunque hemos visto el teleruptor en otros vídeos, pero fue en los primeros vídeos, y además el enfoque fue un poco más lejano. En esta ocasión vamos a hacer un enfoque muy cercano para verlo bien claro, y además vamos a ver cómo funciona el teleruptor en una instalación real. Aquí tenemos un teleruptor marca Legrand, 16 amperios, 250 voltios, a 1 a 2 bobina y terminales 1 y 2, un contacto abierto. Aquí tenemos otro que es Merlin Gerin Multi 9, 16 amperios también, pero lleva dos contactos, 1, 2, 3, 4, y a 1 y a 2 la bobina igualmente. Este dispositivo, a diferencia de este, se puede desactivar para que no funcione. On, off. Aquí tenemos otro modelo Schneider, que es igual que el anterior de Merlin Gerin. Tiene también dos contactos, 1, 2, 3, 4. La bobina a 1 y a 2 es de 16 amperios también, y aunque no ponga la tensión, puede ser 230, 240 voltios, aunque posiblemente Schneider los fabrique en otra tensión de trabajo. Vemos el esquema de un solo contacto. El neutro va directamente a la lámpara o las lámparas y a la bobina A2. La fase va al contacto abierto, del contacto abierto a las dos lámparas, y además la fase alimenta los pulsadores. La salida de los pulsadores son las que dan el impulso a la bobina para que el dispositivo electromecánico cambie de posición. Si está en 0 se pasa a 1, y si está en 1 se pasa a 0.
Aquí tenemos el esquema, pero con dos contactos. La fase igualmente alimenta los pulsadores y el contacto abierto, y el neutro también pasa por un contacto abierto, y desde el contacto va a las lámparas, tanto el neutro como la fase, y el neutro va directamente a la bobina A2. Aquí tenemos la ventaja que no entra ni fase ni neutro, y para lámparas LED que pueden provocar el parpadeo es un dispositivo bastante bueno, pues elimina que llegue el neutro por donde puede circular una pequeña corriente. Y aquí tenemos el esquema que vamos a usar en el montaje. Solamente una lámpara, tiene dos contactos y dos pulsadores. Fase a los dos pulsadores, al contacto de fase, a la lámpara, y el neutro que va directamente a la bobina A2 y va a través del contacto 3-4, va directo a la lámpara. Este teleruptor que vimos en las primeras imágenes es el modelo que vamos a utilizar para nuestro montaje. Aquí vemos el teleruptor 0, 1, 1, 0. Si damos un impulso pasa a 1, y si está en 1 y damos un impulso pasa a 0. Tiene su bobina A2, A1, y aquí, como veis, tiene dos contactos. 1, 2, 3, 4. Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3 y aquí está el 4. Así de fácil. No hay más que colocarlo y empezar a cablear y las conexiones. Aquí tenemos dos cajetines o cajillos donde irán los pulsadores. Aquí veis la lámpara conectada con los cables que serán los de la salida de los contactos, y vamos a conectar el 2 y el 4. Aquí, como son dos contactos, cortamos la fase y también el neutro. Entonces está conectada la fase de salida y el neutro de salida, que van directamente a la lámpara. Aquí vemos el esquema y tenemos conectado el 4 y el 2. A continuación vamos a conectar el 1 y el 3. El 1 que iría a la fase y el 3 que iría al neutro. El 1 que, al ser la fase, va en negro, ahora hay veces que no entra bien,
el 1, que es la fase, y el 3, que es el neutro. Desde aquí podíamos hacer un puente desde el 3 hacia el A2, pero como el tramo es corto y la caja de conexión está cerca, es preferible colocar el neutro directamente hacia la conexión A2. Ahí tenemos la alimentación de entrada de los contactos, la salida que va hacia la lámpara y además la conexión de la bobina A2 al cable neutro también. He realizado las conexiones 1 y 3 y, aunque no lo mencioné, pero también he realizado la conexión que va al A2 de la bobina, directamente con el cable azul que es el neutro. Entonces tenemos conectada la lámpara, los contactos de entrada a la lámpara, además el A2 de la bobina, y ya solo nos queda alimentar los dos pulsadores con la fase y la salida de los dos pulsadores que lleva una conexión hacia el A1, que es la bobina del teleruptor. Y así quedaría el circuito completo de cableado a falta de los empalmes. Colocamos aquí, vemos el cable gris que va hacia el A1 que es el que viene desde los pulsadores. Y a continuación colocamos los dos pulsadores. Vamos a medir, pues hay una pequeña diferencia de longitud. Este viene aquí. Y este viene aquí. Ya tenemos todos los cables. Vemos la conexión del teleruptor. Fase de entrada, fase de salida en un contacto, neutro de entrada, neutro de salida, que van a la lámpara, neutro hacia el A2 de la bobina y fase, en este caso color gris,
hacia el A1 de la bobina y este cable gris lo conectaremos a los dos pulsadores. Aquí están todos los cables pelados y vamos a realizar las conexiones o empalmes. Primero, tierra. Con tierra, cable de tierra, que es obligatorio colocarlo en las lámparas. La borna de empalme, conectamos los neutros, en España color azul, conectamos las fases, en España cable negro, aunque si es trifásico, negro, gris y marrón. Aunque normalmente en las mangueras bipolares, en vez de venir negro y azul, suele venir marrón y azul, como esta manguera, marrón y azul. Todas las mangueras vienen en marrón y azul. Cables de fase, y los tres cables grises, dos que vienen de los pulsadores y el que va para la bobina del telerructor, para el terminal A1. Y ya tenemos todas las conexiones realizadas. Y cerramos la caja. Y a continuación probamos el funcionamiento del circuito. En este caso la lámpara está apagada, como veis, y el telerructor está en 0. Pulsamos, está en 1, pulsamos de nuevo, se viene a 0, pulsamos 1, pulsamos aquí a 0, 1, 0, 1 y 0. Como veis, es un dispositivo extraordinario para principalmente alumbrado, pero se le pueden buscar múltiples aplicaciones. Aquí tenemos un interruptor en el lado derecho y un pulsador
en el lado izquierdo, aunque no tenga la marca de la luz o del timbre, pero es un pulsador. Y sirve para alimentar este cuarto de servicio. Y aquí tiene también otro pulsador. Este es pulsador ancho y tiene marcada la luz. Con cualquiera de los dos se activa la lámpara que vemos aquí colocada y que le hemos puesto el telerructor. Con cualquiera de los dos se activa el telerructor. Damos al derecho, vemos cómo se activa, damos al izquierdo, se desactiva, otra vez al derecho, apaga el derecho y ahora le da al izquierdo. Vemos cómo se activa la luz y el funcionamiento tan extraordinario que tiene un telerructor. Gracias amigos por vuestra atención.